Gracias por seguir en Momentum, en esta gran alianza de pie de página Rompeviento TV. Y como comentábamos antes de ir a la pausa, tenemos aquí a Violeta Vázquez, quien nos va a acompañar justamente en esta emisión cotidiana de Momentum. Y bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto saludarlos y los quiero felicitar por esta iniciativa. Me parece que es súper importante abrir ahorita nuevos medios y nuevas maneras de ver noticias y de posicionar en la agenda nacional pues cosas que en los medios tradicionales quedan relegadas. Entonces, muchas felicidades a los dos y muy buena suerte. Gracias, Violeta Vázquez Rojas, que estamos muy contentos de que estés con nosotras y nosotros acá en Momentum y en Rompeviento y Pie de Página. Y bueno, le comento, Violeta además hoy se estrenó también como articulista de opinión para honor nuestro acá en Rompeviento TV, y estamos publicando un artículo interesantísimo. Esta mujer siempre va abordando los temas a profundidad. Y tenemos ahí en la pantalla, si me haces favor, Leonardo, precisamente el artículo que estamos publicando, valioso artículo que escribió Violeta con todas las medidas sanitarias y otras mentiras que nos gusta creer. Un artículo por demás con un amplio sentido de profundidad. Violeta, tú has estado dando además mucho seguimiento, te veo mucha actividad ahí en redes sociales, particularmente en Twitter y Face, sobre el tema de la pandemia, el manejo del discurso, y ahorita que le vino también el COVID que le cayó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero abordar este tema como lo abordas tú, una lingüista, que permíteme, voy a leer una frase que me parece que hay que detenernos en ella, que dice en su artículo, Violeta: los hábitos verbales propiciaban conductas que terminaban en incidentes, incendios y hasta explosiones. Y estos hábitos verbales pues tienen implicaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer, de muchas maneras, de muchas formas, y que además nos llevan a tomar decisiones que en determinados casos pueden resultar catastróficas. Violeta. Sí, bueno, el artículo lo escribí pensando con una amiga, nos preguntábamos por qué la gente toma conductas riesgosas o por qué a la hora de administrar el riesgo que implica vivir en medio de una pandemia, además de una pandemia en este momento que se incrementa exponencialmente cada día, la gente toma decisiones arriesgadas y cómo nos explicamos eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que las explicaciones por lo general, cuando las explicaciones son simples y se basan en dividir a nosotros los listos y ellos los tontos, nosotros los racionales y ellos los irracionales, no llevan a nada. O sea, eso es una mala explicación. Entonces, una de las cosas que nos preguntábamos es, ¿podrá ser algún factor la manera como conceptualizamos el riesgo en las conductas que asumimos al enfrentarlo? Y entonces nos acordábamos de esta anécdota de Benjamin Worf, que era agente de seguros y que después de ser investigador en la agencia de seguros se dedicaba a buscar las causas de los incendios, y a partir de ahí empezó a volverse lingüista, porque decía, es que muchos de los factores involucrados en las conductas riesgosas que terminan en explosiones y en incendios tienen que ver con la manera como se formulan las condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, cuando la gente ve que en un almacén hay tambos de gasolina vacíos, actúan como si no hubiera allí ningún peligro, fuman, avientan las colillas. Mientras que si los tambos están llenos y hay un letrero que dice tambos llenos, ¿no? o depósitos llenos, ahí la gente toma muchas precauciones. Entonces, él decía, los tambos vacíos finalmente son mucho más inflamables porque contienen vapores de gasolina y implican una situación de riesgo mucho mayor que los otros. Entonces, la manera de verbalizarlo, de ponerlo, y la manera como la gente conceptualiza y entiende las situaciones, termina en conductas
que pueden ser muy desastrosas. Entonces estábamos pensando en eso, en cómo quizá, digamos, no es la única explicación, por supuesto. O sea, creo que para esta pandemia, que es un fenómeno tan complejo, por supuesto que no hay explicaciones únicas. Pero una posible explicación o un factor que habría que considerar es cómo concebimos y cómo verbalizamos el riesgo del contagio. Gracias, Violeta. Alberto. Está tratando ahí, tiene un problema técnico que está intentando. Sí, perdón, es que no se quitaba el silencio de mi micrófono, perdón. Algo que me llama la atención de este artículo, Violeta, es el titular con las medidas sanitarias y esta referencia a algo que en estos días recientes ha sido bastante, o más bien objeto de polémica y de debate, que es esta idea de que si te pones cubrebocas, de que si guardas una cierta sana distancia o si, en fin, cualquier tipo de precauciones, casi si llevas con traje espacial, estás a salvo del contagio de la pandemia de COVID-19. Y esto me llama la atención porque parece ser que no sé si tenga que ver con algo ya de cansancio de la gente o de esta repetición que se ha dado tanto en el debate de que te tienes que proteger y si lo haces de esta manera, pues estás a salvo. Y también al mismo tiempo toda esta andanada de críticas, de descalificaciones, de cuestionamientos a la estrategia, no solamente en México, sino en otras partes del mundo en contra de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo podemos explicar esta decisión final de tomar esas decisiones de riesgo, por ejemplo? Tú planteabas en tu artículo preguntas como si es egoísmo, es no entendimiento. Yo le llamaría inclusive también, no sé si esto también tenga que ver, esta influencia también de la infodemia, como le llamó la Organización Mundial de la Salud a este tema. Esta mezcla, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo se pudiera de una u otra forma verbalizar, si es que es el término correcto, Violeta? Me parece que, va a ladrar mi perro, perdón. Me parece que es un fenómeno tan complejo y la comunicación ha sido sumamente deficiente. Lo primero que quisiera decir es, creo que tenemos que salir de la lógica de encontrar quién es el culpable y empezar a ver cuál es la corresponsabilidad más o menos de todos. Esto no quiere decir que el cambio esté en uno y que uno es el que tiene, que el individuo va a cambiar la conducta colectiva, pero sí creo que hay una corresponsabilidad de muchísimos actores, ¿no? Entonces, quizás en lugar de buscar quién es el responsable de que la pandemia haya salido como haya salido, deberíamos empezar a cambiar nuestras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos también de esto con otros compañeros, la politización del cubrebocas. O sea, el cubrebocas pasó de ser una medida auxiliar de protección, de prevención del contagio, no del portador, sino de aquellos con los que convive un posible portador. Pasó de ser eso a ser un fetiche político. Entonces, digamos, eso no obstó para que la gente usara el cubrebocas, pero lo que quiero decir es que la manera como se manejan estas intervenciones, digamos, en los medios, también llega a incidir en la conducta de la gente. Entonces, a lo que iba es que creo que tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar en quiénes son responsables, digamos, creo que se ha puesto mucho énfasis en culpar individuos y no en sopesar decisiones. O sea, finalmente en una pandemia, y creo que en prácticamente cualquier crisis se trata de evaluar, o sea, las decisiones evalúan inconvenientes. Y en México, pues se han tomado decisiones con base en preferir un inconveniente a otro inconveniente, y en otros países probablemente se ha preferido lo contrario, pero todavía estamos en un momento en el que no sabemos cuál de todas las decisiones fue la mejor, porque realmente en todo el mundo los contagios están bastante descontrolados. Entonces, creo que parte también de buscar explicaciones, por eso insistía en ese punto, ¿no? Hay que buscar en las explicaciones no la culpabilidad, sino más bien la racionalidad detrás de las decisiones tanto de los individuos como de las decisiones colectivas, ¿no?
Gracias, Violeta. Esto me lleva ahorita también, Violeta, a pensar en la toma de decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el manejo de la pandemia. Y quiero retomarla señalando un fragmento de este artículo que de verdad le invitamos que se eche un clavado, no tiene desperdicio, y tiene que ver con una de las preguntas y respuestas que te haces. Si será posible que nuestra manera de verbalizar las situaciones nos lleve a concebir el riesgo como menor o inexistente, y dices, pienso por ejemplo en las reuniones con todas las medidas sanitarias. No existen las reuniones con todas las medidas sanitarias, pues el mero hecho de reunirse quebranta la medida sanitaria primordial, que es el distanciamiento social. Esta parte que decidió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en mi caso yo celebro que no se estén dando órdenes de toques de queda y restringir la movilidad, y que ha sido uno de los elementos que han usado, por ejemplo, este bloque de gobernadores federalistas que lo han aplicado, no solamente ellos, sino también en contubernio, si puedo usar esa palabra, en contubernio hasta con presidentes municipales, y termina, además, hay muchos casos de violencia, muerte y más corrupción. ¿Cuál es tu valoración de esta toma de decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a este sentido, uno, del mensaje del distanciamiento o el tipo de mensaje que manda a través de la Secretaría de Salud, y la toma de decisiones de esta naturaleza, por ejemplo? Sí, bueno, ese ejemplo de todas las medidas sanitarias es el ejemplo que escogimos para el título, para decir, eso es una mentira. O sea, no puede haber una reunión con todas las medidas sanitarias porque para empezar es una reunión. Y ya se está viendo, poco a poco nos vamos dando cuenta de que todas las demás medidas auxiliares fallan eventualmente en la medida en que hay más probabilidades de contagio cuando estás en contacto con alguien. Es decir, eso es muy lógico. Entonces, las famosas reuniones con todas las medidas no existen para empezar. La primera medida es no reunirse, pues. Pero eso es algo, a veces para mucha gente eso es algo inevitable, por supuesto. Entonces, también hay que ver cómo esa gente pues tiene que evaluar el riesgo. A veces no puede tomar la decisión de quedarse en casa, ¿no? Pero respecto a la medida que tomó el gobierno de dejar estas decisiones en manos de la gente y no coercionarlas por medio de la fuerza pública, a mí me parece que fue una de las decisiones más sabias. Quizá lo veremos después, a lo mejor cuando se vaya resolviendo un poco el tema de la pandemia, vayamos viendo los resultados y los números que va dejando en cada lugar, veremos si en aquellos lugares donde se implementaron estas medidas de manera coercitiva, hubo mejores efectos que en México, donde no se implementaron de manera coercitiva, por lo menos no a nivel federal y no en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, y eso, por supuesto, implica asumir mucha responsabilidad de parte de los ciudadanos y no sabemos si fue una medida, digamos, no sabemos hasta qué punto tenían razón o no todavía. Yo creo que sí, o sea, creo que como decía hace ratito, ¿no? La alternativa habría sido desastrosa, francamente. Pero así es como habría que evaluarlo, ¿no? O sea, no, más que hacer preguntas de si estuvo bien o estuvo mal, más bien habría que ver, la alternativa habría sido mejor, y creo que la alternativa en este caso, que habría sido la coerción policial o de la fuerza pública, habría sido mucho peor. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta es muy clara. O sea, esta alternativa que estamos viviendo, pues, es la más conveniente, digamos. ¿Hasta qué punto, Violeta, ahora que hablamos de palabras y de la forma como se verbaliza y a partir de eso se toman decisiones, hasta qué punto la comunicación que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador sobre sus propias medidas sanitarias ha sido realmente efectiva? Y lo pregunto porque pues las fiestas siguen. Durante un tiempo la gente sí se convenció de que estábamos ante un problema gravísimo, como de hecho lo estamos, en el año pasado, las ciudades vacías, pero algo pasó, algo ocurrió que ahora ya no estamos en esa tesitura, y la pandemia sigue. En algunas zonas como Ciudad de México es gravísima.
¿Se está comunicando bien? ¿Qué análisis tienes tú de la forma como se estuvo expresando las medidas de parte de la autoridad? ¿Han o no funcionado? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que ahí, a ver, yo empecé diciendo que no se trata de buscar culpables, pero sí creo que todos debemos buscar cuál ha sido nuestra corresponsabilidad. Y en el tema de la comunicación, me parece que el gobierno federal hizo lo que pudo, o sea, nos puso una conferencia diaria en la que, por cierto, eso se notó el domingo. El domingo había un reportero y era de Tu Medio, Alberto. O sea, nada más, ha habido muy pocos medios que han estado cubriendo ese información de manera responsable, y entre ellos sí quiero destacar que Pie de Página ha sido uno de ellos. Pero los demás medios de comunicación también han tenido un efecto, me parece que muy negativo, ¿no? De minar la confianza, de minar las aseveraciones oficiales. Y en eso me parece que el gobierno, quizá tomó las decisiones correctas en informar diariamente, en tener una conferencia diaria. La información tuvo que ir cambiando porque el fenómeno tampoco es que se conociera de antemano, no teníamos predicciones definitivas, todo era un poco como ir en la oscuridad en un fenómeno completamente nuevo, y por lo tanto pues las aseveraciones a veces tenían que contradecir aseveraciones anteriores y todo esto, ¿no? Creo que se pudo haber hecho un buen trabajo, pero también hay que considerar que el gobierno tuvo que navegar contra la inercia, o sea, más bien contra la fuerza, ahora sí que la fuerza opuesta, como lo estaban explicando ustedes al principio de este programa, que es de los medios de comunicación tradicionales que estuvieron golpeando y que estuvieron actuando en contra de esas medidas. Entonces, que si el gobierno hizo bien su trabajo, yo creo que el gobierno hizo muy bien una parte del trabajo, pero también fue muy difícil enfrentar la resistencia de algunas fuerzas opositoras. Y eso me parece muy lamentable. O sea, y tuvimos este tipo de, pues, terminamos con este tipo de situaciones en las que terminamos peleando por el cubrebocas, ¿no? En lugar de evaluar otras alternativas de manejo de la pandemia más serias, ¿no? Ya, gracias. Pues Violeta Vázquez Rojas Maldonado, pues un privilegio y un honor tenerte con nosotras y nosotros acá en Momentum con Pie de Página y Rompeviento TV, y pues le avisamos a la audiencia que también pues estamos todos de suerte porque la vamos a tener semanalmente acá con nosotros y nosotras. Así que Violeta, muchísimas gracias. Gracias por sumarte con nosotros en esta nueva travesía, en este Momentum acá en Rompeviento y Pie de Página. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo por aquí. Gracias. Pues bueno, escuchó usted a Violeta Vázquez Rojas Maldonado, esta brillante lingüista que escribe de veras impecable e implacablemente. Así que pues estará con nosotros semanalmente para fortuna de Momentum, mi querido Alberto Nájar, y me avisan que ya tenemos, Alberto, a Duilio Rodríguez de Pie de Página, así que antes de incorporarlo, si te parece bien, hacemos una brevísima pausa de menos de un minuto y regresamos con usted. Regresamos, es decir, en un Momentum. El Momentum.